just let you walk away, just let you leave without a trace. When I stand here taking every breath with you, ooh, you're the only one who really knew me at all. How can you just walk away from me when all I can do is watch you leave? 'Cause we've shared the laughter and the pain, and even shared the tears. You're the only one who really knew me at all. So take a look at me now. There's just an empty space, and there's nothing left here to remind me. Just a memory of your face. Oh, take a look at me now. There's just an empty space, and you coming back to me is against the odds, and that's what I've got to face. Buenos días, jóvenes y señoritas. Esta mañana vamos a ver el valor mínimo y máximo de las funciones trigonométricas. Voy a pedirles por favor que preparen su cuaderno, bolígrafos y lápices, además de su calculadora científica. Una vez hecho eso, voy a pedirles que desarrollemos la primera actividad. Como ustedes pueden ver en la diapositiva, la primera actividad consiste en hallar los valores de las funciones trigonométricas de los siguientes ángulos. Aquí tenemos los valores de las funciones trigonométricas de los siguientes ángulos. Como ustedes pueden ver ya en su pantalla, tenemos 5 ángulos. El seno de 30 grados, el coseno de 65 grados, la tangente de 157 grados, la tangente de 270 grados y el coseno de 4589 grados. Para esta actividad tienen 5 minutos. Las evidencias me las tienen que enviar en este momento vía WhatsApp, tomando una fotografía del cuaderno en el que están trabajando estos ejercicios con apoyo de la calculadora. Bien, una vez, jóvenes y señoritas, que ya me han enviado las respuestas de los ejercicios que han desarrollado anteriormente, ahora vamos a pasar a comprender por qué la calculadora sacó esos resultados. ¿Por qué, por ejemplo, al presionar el seno de 30 grados la calculadora les dio un medio? ¿O por qué al presionar la tangente de 270 grados la calculadora les dio indeterminado o les dio como mensaje erróneo? Para eso vamos ahora a ver un poco de teoría, algunos aspectos básicos para comprender las nociones de dónde salen los valores de las funciones trigonométricas de cualquier ángulo. En ese sentido tenemos ya en la diapositiva el primer subtítulo. Vamos a hablar de qué es un círculo trigonométrico, así en palabras sencillitas. Un círculo trigonométrico, como dice en la diapositiva, es aquel círculo que tiene radio 1. Aquí tenemos la gráfica. Como ustedes podrán ver, aquí tenemos un círculo trazado en el centro del plano cartesiano. El radio es la longitud que parte del centro de la circunferencia hacia cualquiera de los extremos de este círculo. En este sentido, tendríamos que del centro para acá la longitud es 1, de acá también del centro para la derecha la longitud es 1, y a los costados izquierdo y hacia abajo tenemos que la longitud también es 1, pero por convencionalismos ustedes saben que en un plano cartesiano el eje de las X del origen para la izquierda tiene valores negativos, y en el eje de las Y, en el eje de las Y del origen para abajo también tiene valores negativos. Bien, entonces ese concepto está claro. Un círculo trigonométrico es aquel círculo que tiene radio igual a la unidad. En trigonometría, los ejes cartesianos cambian de nombre, como podemos ver en esta gráfica. Anteriormente nosotros entendíamos que en un plano cartesiano al eje de las Y se le llamaba también eje de las ordenadas, y al eje de las X se le llamaba eje de las abscisas.
Para el estudio de la trigonometría, estos ejes van a cambiar de nombre. Al eje Y o al eje de las ordenadas le vamos a llamar eje de los senos, y al eje X, como ustedes pueden ver en el gráfico, le vamos a llamar eje de los cosenos. Tenemos aquí una línea especial, esta línea que está por afuera del círculo trigonométrico. A esta línea le vamos a llamar línea de las tangentes. La longitud de estas líneas representan el valor de la función trigonométrica para un determinado ángulo. Tenemos lo siguiente. Como hemos visto en el anterior gráfico, esta línea, jóvenes y señoritas, vamos a llamarle a la línea verde línea de los cosenos. A esta línea le vamos a llamar línea de los senos, que está con los rojos, y a esta línea le vamos a llamar línea de las tangentes. Como ustedes pueden ver, para este ángulo alfa, la línea de los cosenos es un poco más de 0,6, como ustedes pueden ver acá. Entonces podemos decir que el coseno de este ángulo es igual a 0,6 y un poco más. O el seno de este ángulo es, como ustedes pueden ver, de acuerdo al plano cartesiano, a la longitud del eje de las Y o eje de los senos, es un poco más de 0,7, casi 0,8. Por lo tanto, el seno de este ángulo vale 0,7 y un poco más. Como ustedes pueden observar, la tangente de este ángulo es aproximadamente 1.2, un poco más de 1.2. Bien, estos valores se cumplen estrechamente con los valores que ustedes han sacado en calculadora. Ahora sí, vamos a ver algunos aspectos bien interesantes de lo que implica los valores de las funciones trigonométricas. El valor mínimo de la función seno es 1. En este caso, perdón, es menos 1, el valor mínimo. El valor mínimo de la función coseno también es menos 1. El valor máximo de la función seno es más 1. El valor máximo de la función coseno es más 1. El valor mínimo de la función tangente es menos infinito, o también se dice que no se puede definir. Y por último tendríamos el valor máximo de la función tangente, que es más infinito. Eso implica más infinito que no se puede definir. Bien. Para entender mejor estos conceptos, vamos a pasar, jóvenes y señoritas, a trabajar con el GeoGebra. Bien, como ustedes pueden ver, jóvenes y señoritas, aquí tenemos ya graficado un círculo trigonométrico en el programa GeoGebra. Al observar este círculo podemos entender que el radio de esta circunferencia es igual a 1. Como ustedes pueden ver, la longitud desde el origen para acá es 1, o de aquí a este extremo es 1. Ahora bien, en este extremo tenemos que el ángulo alfa, como ustedes pueden ver, este ángulo es de 53 grados. El seno de este ángulo de 53 grados, 95 es de 0,885. El coseno es de 0,5885 y la tangente de este ángulo es 1,3738. Vale decir que el seno, coseno y tangente de 53,95 grados toman todos estos valores. Ahora bien, para entender mejor los conceptos anteriores, vamos a trabajar el movimiento de estos ejes. Como ustedes pueden ver, estoy ampliando y reduciendo el valor del ángulo. En este sentido, miren cómo cambia el valor. Vamos a aproximar el ángulo hasta 90 grados. Como ustedes pueden entender, vamos a aproximar, ahí está, a 90 grados. Observemos, cuando el ángulo es 90 grados, el seno del ángulo alfa es igual a 1. ¿Por qué el seno del ángulo alfa es igual a 1? Nosotros habíamos visto anteriormente que este eje se llama el eje de los senos. Y como está el ángulo de 90 grados entre el primero y segundo cuadrante, el valor desde aquí, desde 0 hasta acá, de esta línea, es igual a 1. ¿Por qué? Porque el radio de esta circunferencia es igual a 1. Por lo tanto, el seno de 90 grados es igual a 1. Como ustedes pueden ver también, el coseno de 90 grados, coseno de alfa, es igual a 0.
¿Por qué el coseno de 90 grados es igual a 0? Por una simple razón. Porque el ángulo, mientras va acercándose a 90 grados, fíjense, voy a mover más, mientras el ángulo va acercándose a 90 grados, el valor de esta recta va disminuyendo. Por ejemplo, aquí tenemos que cuando el ángulo vale 66 grados, 66,88 grados, el coseno de este ángulo vale 0,4. La longitud de esta recta es 0,4. Por lo tanto, aquí, miren, aquí es 0,39, aproximándose a 0,4. Entonces, cuando voy ampliando el valor del ángulo, se supone que la línea de los cosenos va a ir disminuyendo hasta llegar a, como ustedes pueden ver, miren aquí, ya se aproxima a 0, ya va disminuyendo la longitud de la recta verde. Entonces, cuando llega a 90 grados, se supone que la recta verde no existe, por lo tanto, el valor del coseno de alfa es 0 grados. Y como podrán ver aquí, la tangente es indefinida, vale decir, esta recta tangente se extiende hasta el infinito, como vamos a poder ver aquí. Miren, esta recta se extiende hasta el infinito. El valor de la tangente de 90 grados no se puede definir, o en otras palabras es infinito. Fíjense. Bien, de la misma forma podemos hacer los análisis en los cuadrantes segundo, tercero y cuarto. Vamos a poner un ejemplo en el segundo y tercer cuadrante. Vamos a extender el ángulo. Este ángulo, según como me marca, vamos a llegar a 180 grados. Vamos a llegar aquí. Veamos. El ángulo que marca el programa es de 157,93 grados. Como ustedes pueden ver, esta línea que representa al seno del ángulo es aproximadamente un poco menos de 0,4. Como ustedes pueden ver, aquí es 0,3757. Y el coseno de este ángulo de 157,93 grados es un poco más de 0,8. Es más de 0,9. Como ustedes pueden ver, aquí es coseno de menos 0,92. ¿Por qué es negativo? Porque ustedes saben, por teoría del plano cartesiano, que en un plano cartesiano del origen para la izquierda, los valores son negativos en el eje de las X. Como ustedes pueden ver aquí, tenemos valores negativos. Por lo tanto, el coseno de 157 grados, este es el ángulo de 157 grados, es menos 92,68. Y como ustedes pueden ver, la tangente vale 0,4054. ¿Por qué es negativo? Porque esta línea está en el extremo negativo del plano cartesiano. Y como ustedes pueden ver, si se aproxima, el valor es de menos 0,4. Fíjense, aquí está el 0,4 y la longitud alcanza más o menos a esa igualdad, 0,4. Por lo tanto, la longitud de la tangente de 157,93 grados sería aproximadamente menos 0,4. Aquí tendremos menos 0,4054. Bien, ahora trabajando esto un poco más allá, podemos ver que en el tercer cuadrante, fíjense, la línea de los senos ya cambia de signo. Como ustedes pueden ver, esta es la línea de los senos o el eje de los senos y esta línea está por debajo del origen. Por lo tanto, el seno de un ángulo que está en el tercer cuadrante, en este caso de 218,61 grados, tiene que ser negativo. Y como ustedes pueden ver, vale menos 0,66. Aquí claramente podemos ver que se aproxima a 0,6. La longitud de esta recta es de 0,6. De la misma forma podemos entender que el coseno de este ángulo, que representa esta línea verde, es aproximadamente 0,8. Aproximadamente. Como ustedes pueden ver, aquí es menos 0,78. ¿Sí? Y es negativo. ¿Por qué? Porque el eje de los cosenos es negativo en este cuadrante. Y como podrán entender, la tangente de este ángulo es positivo. ¿Por qué? Porque esta línea ya pasó al lado positivo en el plano cartesiano. Como ustedes pueden ver en el gráfico, esto mide aproximadamente 0,8, positivo 0,8, como ustedes pueden ver. Entonces la tangente del ángulo de 218 grados, 61, sería aproximadamente
0,8. Y como ustedes pueden ver, aquí está 0,7986. Bien, jóvenes señoritas, con esta explicación yo creo que pueden determinar ya los valores de las funciones trigonométricas sin muchas dificultades. Como ustedes pueden ver, cambiamos al cuarto cuadrante y de la misma forma podemos determinar los ángulos de estas funciones trigonométricas. Aquí podemos observar que el coseno de este ángulo ya es positivo, el coseno de 297 grados, como ustedes pueden ver aquí, vamos a, miren, 297 grados, aquí tenemos el ángulo, 297,86 grados, es todo este ángulo, y por lo que podemos observar, el coseno es un poco más de 0,4, casi 0,5. Y en el gráfico aquí vemos que el coseno de alfa es 0,46,78. El seno, como ustedes pueden ver, ya es negativo. Es un poco más de 0, se aproxima a 0,9. Y aquí podemos ver que el seno es menos 0,88. Y de la misma forma, completando una vuelta completa, podemos llegar al ángulo de 0 grados. Ahí sería 0 grados. Como podemos entender, en 0 grados, el seno de 0 grados es 0. ¿Por qué? Porque como este es el eje de los senos, aquí no tenemos una representación del eje de los senos. Por lo tanto, como no hay eje de los senos acá, un valor de esa recta, entonces el seno vale 0. El coseno de 0 grados vale 1. ¿Por qué? Porque toda esta longitud que representa el eje de los cosenos, toda esta longitud es igual a 1. Como ustedes pueden ver desde aquí hasta aquí, 1 positivo. Y como podrán ver, la tangente, la línea azul que se marcaba en las anteriores gráficas, esta línea vertical, tampoco existe. Por lo tanto, la tangente de 0 grados también es 0. Muy bien, jóvenes y señoritas, con estas explicaciones ya están listas y listos para realizar la actividad del producto, o sea, la práctica.